por supuesto, está hecha la invitación a suscribirse al canal de YouTube, que todos los bloques, todos los contenidos de lo que vamos hablando y de lo que vamos a hablar también ya están. Oh. Es así, Wow. sí, hay que romper el espacio-tiempo, basta de acostumbrarse al mundo como nos rodea, ¿sí? Y no sé por qué lo tengo que mirar a Beto para decir semejante boludo. En fin, es momento de, no sé si ponernos serios o levantar la persiana. Un poco y un poco. Yo digo que levantemos la persiana y después nos vamos poniendo un poquito más A mí me serio. prometieron falopa. Estoy tomando falopa, me encanta maldita falopa. Tomo Bartulo para olvidar falopa, me fumo un par de porros para olvidar la manija. Es imposible no abrir el kiosquito en esta ocasión. Viste dos nombres, un país y le diste play así de lleno. Esto estaba en mi campanita hace ya bastante tiempo. Qué linda la falopa cuando tiene ese acento. Discúlpenme, pero a mí me puede el acento. Vamos a hablar de Fred and Rose Tenés que decir West. con acento british. No no puedo, me no hay encanta, a mí ningún me- tipo Ah, de... British. debilidad. No. ¿No? No es una debilidad. Ah, a para mí me vuelve loco. Yo lo adoro. Dijeron lo mismo. A British Story. Claro. Ah, entendí como que le decían... No, 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 Ah, sí, ok. sí, sí. O sea, No, como, fue como no, que están- subimos la No, apuesta. no, sí, Ah, ok. sí. No, no, sí, sí. Claro. no, de que sí. O sea, como él dice, mucho, no, mucho más. Claro, Claro, ok, no, no, ok, sí, ok. sí. No, sí. Bueno, Lara, ¿cómo se dice? Fred and Rose West, a British Horror Story. A British Story, Fred and Rose West. No, no me sale. Pero más o menos. A iba British por ahí. Story. No, medio ruso. Fred and Rose. Fred and Rose. No, no a empieces. British Para. Horror Story. Story. Empezamos A ver, mal. Beto. Story, tendrías que decir. pero- Sorry. Story. Sorry. Te corrige, pero no dice nada. No, no voy a decir nada, pues ¿Viste? estoy luchando con así Twitter. es, así, nah, excusas, querido, ¿qué tiene que Bueno, ver toma, eso? lucha No con puedes Twitter. hablar. No, ¿por qué? Si no hay nada ahí. Lucha con Twitter. Bueno. Tirar un tweet. No, en realidad estoy luchando Lo con que la, es como mi la vieja, notebook, ¿viste? pero bueno. Este Man. Twitter no sé qué quiere hacerme en el celular, me rompió el televisor. ¿Y esto Puede cómo se ser. saca? Pero te lo rompe. Chicos, vamos a hablar de esto. Por favor, sí que te pido, por favor. Bueno, se estrenó esta docuserie. La verdad es que yo la estaba esperando hace un tiempito porque me había aparecido entre los anuncios. Y uno cuando ve un docu-crime con una historia que, bueno, parecía como bastante interesante, lo estaba esperando. Después, de ahí a lo que efectivamente sucede, nunca lo sabemos, ¿no? Siempre puede ser un documental medio chonky, puede suceder. Pero acá nos encontramos verdaderamente con una historia que desde el minuto 1 te trae algo que decís, bueno, esto va a ser bastante perturbador. Se te va a meter en la cabecita y vas a decir, bueno, esto te va a hacer maquinar con cosas muy, muy turbias. Y cuando digo desde el minuto 1, quiero decir desde el minuto 1, porque vamos a contar un poquitito cómo comienza esta serie. Son 3 episodios, casi 1 horita cada uno, un poquitito menos. Lo que vamos a tener es una historia que comienza con una investigación un poco extraña y después vamos a ir descubriendo que es una investigación que tuvo como varias patas medio de pulpo en distintos momentos del tiempo, pero nosotros nos vamos a ubicar en un momento en particular en el cual unos niños en el colegio decían, mi mamá, si yo me porto mal, mi mamá y mi papá me van a enterrar en el jardín como a mi hermana. Ok. Así empieza, te estoy hablando de los primeros 3 minutos del Tranca documental. palanca. Muy bien. Y cuando estos niños empiezan a decirlo cada vez más seguido, Qué graciosos los nenes, Sí. exacto, lo que primero parece bueno, qué sé yo, los nenes, viste cómo es la Ah, imaginación de los niños. En vez de la cigüeña dijeron, bueno, la historia como que plantan niños. ¿cierto? Exacto. Los cosechas. Andás a ver para dónde fueron. Bueno, salen de repollo. La policía empieza a cruzar un poco de información. Miren qué actualizados que estaban. Había una de las niñas de esta familia que estaba desaparecida hacía 8 años. Ok. Ah, buenísimo. Y deciden, de una vez por todas, darle entidad a esto que estaban diciendo estos niños, sumado a que verdaderamente esa niña hace 8 años que nadie sabía nada de ella. ¿De qué edad? ¿Eh? ¿De qué edad? La chica creo que tenía Adolescente. 15 años, sí, Ah, sí. grande, claro. Exacto, y hacía 8 años que nadie sabía nada de ella. Dicen, bueno, vamos a investigar. Tocamos la puerta, levantamos unas baldosas y a partir Hacemos de coso. ese momento empieza lo que es una historia que nunca sabes dónde puede llegar a terminar.
Es un caso que fue verdaderamente muy relevante y muy Está lleno de notorio. documentales, películas, de todo, ¿no? Wow. Sí, no es la primera Yo, vez que se aborda esta historia. Cuando googleé el nombre del documental, porque por más de que no lo vi, mi intención era verlo, me salieron 1.000 millones de notas y muy abajo como el documental, como mucha gente hablando del caso real. Es muy conmocionante porque una vez que empiezan a investigar, lo que empiezan a descubrir es un caso que crecía cada vez más, ¿no? Es Claro, un caso decís, que... Che, dicen en la escuela que tienen a la hermana enterrada en el patio. Bueno, evidentemente hace 8 años y nadie la denunció, ni siquiera los Claro. padres, nada. Bueno, vamos al patio, ya que dicen que está en el patio, probablemente. Claro. Claro. Bueno, lo más lógico es decir, bueno, toda esta historia, a lo sumo, el peor final es, encontramos un cuerpo enterrado en el patio. Pero ¿qué pasa cuando el forense dice, está bien, encontramos unos huesos, pero acá tengo 3 fémur, Claro. esto es más de una persona, hay que seguir cavando? Y una vez que siguen cavando, esto no para, no para, no para. Y paralelamente, lo que vamos a tener como algo súper singular, y esto es lo inédito del documental, del cual hay mucha investigación y muchas cosas hechas, es que en este caso tenemos el registro de los interrogatorios. Tenemos el registro de audio de los interrogatorios con Fred, especialmente, y también algo de ciertas cosas de Rose, con un micrófono medio escondido en una casa donde la tenían detenida durante el juicio y demás, durante la investigación, mejor dicho. Pero principalmente tenemos las declaraciones de Fred en interrogatorios que son como 50 horas de interrogatorios, 107 cintas que se examinaron para este documental, que van acompañando todo lo que fue un proceso de tenemos una sospecha, hablamos con Fred, vamos a buscar. Y esa dinámica se multiplicó durante mucho tiempo, semanas, investigando, porque ya les digo, este caso no paraba de crecer. Como para no tampoco contarles absolutamente todo lo que sucede, sí es importante esto que decimos de... claramente aparecieron muchos cuerpos más y a partir de que aparezcan muchos cuerpos más empieza a haber como toda una reconstrucción de qué es lo que sucedía en esa casa, porque pensemos que era una casa con una pareja que tenía 10 hijos. Ah, bueno. Los 10 hijos eran todos de padres diferentes, pero ellos estaban juntos desde que Fred y Rose estaban juntos desde que ella tenía 15 años, por ende... Además, había algunos cuerpos de personas que empiezan a aparecer que estaban dentro de la casa y que no eran sus hijos. Entonces, empieza a haber toda una investigación sobre qué es lo que pasaba también, digamos, durante el día en la casa. ¿Los 10 hijos eran de ella? Los 10 hijos eran de ella. Fred pero... aparece en un momento y como que los toma como padre adoptivo. No, de no, los no. Fred era novio de ella, era la pareja de Desde ella los desde que 15 ella era, años. claro, adolescente. Desde los 15, 16 años. Ahí tenés un montón Mirala. de preguntas más para decir, bueno, ¿qué es lo que fue pasando en el medio? Primero, para que haya tantas personas enterradas acá. Segundo, para que Fred diga todas las cosas que dice cuando se lo ve acorralado, y esto nunca haya pasado antes, porque si ustedes buscan un poquito de información, van a encontrar que una de las grandes cuestiones de este documental, en realidad no del documental, del caso, perdón, porque el documental va más por el lado de la investigación y de lo asombroso del descubrimiento y de todo eso, de descubrir algo tan morboso. El caso policial tiene como mucha rosca con el tema de cuántos preanuncios hubo de que esto iba a suceder y cuántas veces se pudo haber detenido antes, Claro. ¿no? Y una vez más vamos a volver a las mismas cosas. Pero el documental se corre un poco de ese lado, queda más como para unas conclusiones más a partir del tercer episodio de decir, bueno, vamos a suponer toda esta información que había hubiera evitado que esto creciera como creció, pero en realidad un poco a lo que van es a cómo se iba profundizando en esta cosa turbia. También en esto de esos testimonios, esos interrogatorios inéditos hasta ahora que podemos ver en esta docuserie, es que vemos a un Fred que como que colabora permanentemente con la investigación. Decir, che, ¿había un cuerpo enterrado? Sí, ¿en dónde? En el patio. ¿Y en qué parte del patio? Acá. Ok. ¿Y cómo se llama? No, ni idea cómo se llama, pero de última les digo dónde hay otro cuerpo allá. Ok. Vos decís, hay algo todo muy raro. Primero que ya es monstruoso todo, pero un tipo que encima va colaborando en la investigación y hay algo también de muy singular en cuanto al vínculo con Rose, como despegándola permanentemente de todo lo que es el caso, y es como, no, lo tenía, yo solo soy el responsable, yo las maté, pero en esa casa muy pequeñita, muchos hijos, con una vida que llevaban los dos juntos, hay algo que no cuadra, es como,
¿cómo haces? Hoy Vicky me hacía un chiste boludo, me dice, si yo me voy al patio a cortar el pasto y no le digo nada, se enteró porque estás conviviendo, estás viendo Claro. el mismo escenario permanentemente. ¿Cómo una persona no sabe nada de un asesino serial con el que vive? Entonces, todas esas cosas raras y turbias permanentemente se ponen sobre la mesa. Él colabora responsabilizándose a él, tipo culpándose a él mismo de haber cometido los asesinatos. Se declara culpable él. Sí, él va Sí. confesando a medida que van avanzando los descubrimientos. Pero nunca una repregunta, es como, ¿fuiste vos el asesino? No. ¿Estás seguro? No, también fui yo. Sí, 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 sí. Ok. Es todo bastante así, es todo bastante así. Bueno, a ver, creo que hay una desconexión de la realidad absoluta. Sí. Es un personaje impresionante. Es impresionante que exista este registro también para escucharlo hablar, porque no puedes creer las cosas que dice, las cosas que narra. Y el documental cuida bastante todo lo que tiene que ver con la historia de los hijos, porque claramente empieza a haber un montón de historias de abusos intrafamiliares y demás. Pero si ustedes buscan más información, hay un montón hay hasta libros escritos por los hijos, Claro. cuando una vez que crecieron y pudieron salir de ese espacio y demás. Pero una cosita, perdón Beto, ahora te dejo, pero que quería mencionar era justamente que toda esta otra trama que tiene que ver con los errores policiales y demás está medio por fuera del documental, pero como hay datos que, como que por ejemplo en el 96 se manda a demoler esa casa, y cuando se manda a demoler, la demuelen y de repente empieza un montón de gente a preguntarse quién mandó a hacer eso y por qué. Como que no había verdaderos motivos para que eso sucediera, y empieza también a haber otras preguntas sobre, bueno, ok, pero ¿para qué derrumbamos este lugar? Y hay en parte una cosa de erradicar este espacio para que no se vuelva como un centro atractivo terrible de ese lugar, y eso estaba sucediendo previamente. Ha pasado en la historia de otros Sí, lugares así también. recontra. Bueno, de hecho, nosotros hacemos chistes a veces con el necrotour que puedes hacer por distintos Sí. lugares. Tipo, te vas a Los Ángeles y puedes hacer el necrotour. ¿Te acordás creo que era uno de los capítulos el de la anciana? El de la No, anciana ay, no que sé. le daba asilo a los, no sé si eran Sí. estudiantes o qué, los achoraba y los iba juntando en el fondo, en el sótano. The Worst Roommate Ever, era. esa. Sí, sí, el primer capítulo creo que es. Sí, y después caía a pedazos. Pero el primero tenía ese caso. Call Me Grandma o algo Sí, Llámame ese. así. abuelita. Me acuerdo Ah, todo, abuelita. me acuerdo todo. Yo lo que más rescato, bueno, el aspecto técnico, todas esas grabaciones, todo el material de archivo que tienen, es impresionante. En ningún momento trata de formar una opinión del espectador, sobre todo teniendo en cuenta un tema tan espeluznante y un caso que realmente apenas, ya con la primera arista que uno tiene es... Te pone los pelos de punta. Y en el momento que todo se empieza a desenvolver, yo me quedé. Yo la verdad que no recordaba este caso para No, yo nada. tampoco. Y en el momento que lo empecé a ver, dije, bueno, está bien. Seguramente el documental termina. No. Estaba viendo la punta del iceberg. Y. Ay, pero cuéntenme. Si No, no- pero miralo, por favor. Yo ahora quiero saber. Si está bien, a ver, Me da FOMO. Si está bien contado y como está así, lo voy a ver recontra. Mira, Sí, como sí. ahora sigue Beto, pero para estructurar un poquito, son 3 episodios. El primero se llama Fred, el segundo es Rose, y el tercero es el West. caso como el juicio. Ok. ¿Sí? West. Sí, El Estuvo juicio bien. de todo, sí. Él sí, Fred. gracias. Y es el juicio de justamente con estos primeros perfiles, todo lo que va agarrando la historia, vos decís, no para nunca de más crímenes, más retorcido, más turbio. Bueno, cuando habla del juicio, incluso ahí mismo también empezás a ver cosas y vos decís, no, esto no puede ser. Quizás a mí personalmente, ahora sigue Beto, se me hace el último episodio un poquito más como, che, tienen que ser 3 episodios, pasemos rápido lo del último del juicio un poquito más rápido y Lo veo en me da 2X. y me da ganas de y por ahí tal vez era uno más con profundidad y con detalle Ah, porque ok. hay negligencia también de un montón de partes, hay cosas muy raras que están ocurriendo y es como, bueno, ahí se terminó. Claro. Ahí es donde un poquito me hace un ruido, pero es nada, en relación a lo macabro de cada una de las historias y además tenés registro primero el interrogatorio en audio de la voz del tipo y mucho video de cuando se estaban desenterrando cosas. Ah, Mirá. sí, sí, hay muchísimo archivo de La manera de en video. que habla él en particular realmente te pone mal. Sí, directamente. a mí me puso mal. Está por momentos está totalmente desconectado de la realidad. Lo que decía Vicky, no, la verdad que no sé, no me acuerdo, pero sí, me parece que sí. No sé cómo se llamaba, no tengo idea.
Y el hecho, por ejemplo, creo que en un solo momento es como que pisa el palito, entre comillas, que lo remarcan ahí en el documental, pero después es como que habla como si estuviera yendo a comprar el pan, más o menos. Sí, Es como algo una todos cosa- los días. Sí, exactamente. Sonriendo Algo para las cotidiano. cámaras. Y Bueno, es que ahí una es cuando característica, perdón, más- No, eso sí. una característica muy singular del documental es que tanto él como ella se reían muchas veces durante las grabaciones. Y todo eso, en la grabación de audio, escucharlo hablar y reírse y encima En aprovechan. Y encima aprovechan y a la risa le agregan como un protagonismo importante dentro del registro de audio. Y la verdad que para mí tiene una cosa, lo que vos mencionabas en un momento como del aspecto técnico, formalmente está contado como una historia de terror. Entonces Ok. te genera un poco esa cosa de, esto es muy pesado. Yo vi el primer capítulo y tuve que parar porque de verdad decía, me da miedo. O sea, me Claro. da miedo pensar que esto existe, que Que esto hay es gente así. que hay gente así, que esto es terrible todo lo que sucedió. Y eso me parece como muy conmocionante. Hace mucho que no me pasaba con un documental que me genere como esa sensación. Ahí Gustavo Y- te quiere preguntar si terminaste durmiendo con la luz prendida. Sí. Sí, claramente. No, te pregunto, ya que lo viste de esa A ver. manera, ¿te diste cuenta que cuando él dice no, no, no y después admite es porque la repregunta la hace Hazel, que es la policía mujer? No. Son dos interrogadores, un hombre y una mujer. Pero cuando repregunta Hazel, que es la detective mujer, es cuando él admite. Ogden no Pero era le Admite puede- la primera, admite la primera a la hija, admite la segunda, admite la tercera. Siempre es cuando repregunta Hazel. ¿No le puede mentir a las mujeres? Mira. El Mira. tema Bueno, de- hay algo ahí de. Los audios de ella. Tal vez de sumisión, de otras cosas que podemos llegar a ver. Hay un tema de poder también ahí, sí. Sí, bueno, los audios de ella, el vínculo que, bueno, se establece, o uno puede pensar en una primera instancia que hay un tema, por supuesto, de poder por parte de él, pero a medida que vas escuchando los audios de ambos, te das cuenta de que hay algo más, no es solamente eso. No quiero tampoco hacer demasiado hincapié en eso, porque si no vamos a tener que decir que lo No, que no, pero es que hay algo que Bueno, es que sí, a ver, para sintetizarlo, un poco lo que se juega en algún momento del documental es, ok, él es un monstruo, ¿y ella qué es? Claro. Y de repente cuando aparece la pregunta, la respuesta puede ser aún peor. Y eso es interesante porque aún habiendo visto toda la docuserie, sacás un montón de conclusiones, incluso se puede armar el debate. Es que sí. Ella es peor, no es inocente. Eso se puede discutir, incluso si lo vieron. Sí, Y no el lo vieron, documental para mí deja el caso en sí mismo está muy abierto en ese sentido. Gustavo no entra en la vaina. ¿Qué pasa? No, porque hay un tema de él con las mujeres. ¿Vieron la parte en la cual No me le digas, guiña el mató ojo? un montón, las tenía Pe- enterradas no, en la casa. Pero cuando le guiña el ojo a la responsable de adulto que le dice, Ay, no, viste tal cosa, terrible. o sea, hay un tema con él, o sea, claramente ha matado. Pero fíjate las figuras de poder de las mujeres que lo rodean en este momento en el cual él ya está al horno, cómo se comporta. Con una sonríe hasta que le dice, che, estás al horno. Ah, sí, maté a otra. Hazel es un caso. La otra chica que es la Janet responsable de Leach. adultos es otra. Pobre, que qué no quiere mujer ir más, traumada. pero por esa es la por que le favor. cuando le guiña el ojo y le dice, ¿no te diste cuenta de algo? Y después lo agarra en el siguiente interrogatorio Hazel, la detective, y le descubre 2 cuerpos más, te das cuenta los problemas que hay y el comportamiento de él con las mujeres con poder y las que no tenían, que lamentablemente fueron sus víctimas. Perdón, para quienes no hayan visto, hay un personaje que es una especie como de acompañante de adultos ante la investigación y el juicio, como decir, bueno, tenés que ser una especie de mediadora y ser testigo de todo lo que se va investigando y demás. Janet Leach, pobre, el trauma de esa mujer que por ahí ponele que es asistente social y de repente tenés que acompañar y ver a este tipo al lado tuyo, Sí. desenterrando cuerpo y todo. El trauma que tiene esa señora. Y que están preparados para eso. No, pero lo peor es que recién salía de la universidad, por lo que decía. Oh, novita, Totalmente no, traumada. claro, Así no. que Le tocó- bueno, está complicadísimo. Por favor. Feliz bautismo. Estoy buscando 2 cositas. Una es que quería recomendar un documental que se llama, lo hablamos acá, que se llama El caso Fourniret, Monique Olivier, Instrumento del Mal. Para mí este es un documental que es mucho más aburrido en términos
estaba bueno, pero es mucho más denso en términos de cómo está contado. Pero también hay algo parecido en esto de... Tenemos un asesino serial, que es un chabón, y que a las claras es un monstruo, pero hay como un enigma sobre la figura femenina, ¿no? Y hay una cosa de estar él como mucho más en relieve y de repente ella como desde un lugar de decir, pará, si él se atribuye absolutamente todo y vos te desentendés también de todo, ¿no? Digo, ella se desentiende y él se atribuye todo. ¿Qué hacemos acá, no? Digo, ¿cómo avanzamos sobre esto? Es que es eso, si es víctima, si es victimaria o si es víctima y victimaria también. Porque creo que por ahí eso es lo que trata de plantear. Y por lo menos no solamente en el capítulo de ella, sino sobre todo sobre el final. Y me parece que también gana un montón ahí el documental. Es que se presta para el debate. Bien, también agrego, ya que hacemos una breve recomendación, algo que es muy similar. Yo lo conectaba y después me di cuenta que lo escribió Olivia Colman, tal vez se inspiró ahí a la distancia, pero es otra historia nada que ver, pero la miniserie Landscapers, sí, que la hablamos también en su momento acá en Hielo, tenía algo de ellos, de una pareja de adultos, de que Es una tenían simbiosis. enterrada gente en el patio. Lo que y pasa bla, es bla, bla. que son dinámicas que a veces, esto de lo que justamente que mencionaron, lo voy a ver el documental porque me recontra interesa, más que nada desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cómo trabajan estas parejas, esta simbiosis, se junta el hambre y las ganas de comer y lamentablemente el tema es quién es, o sea, hacia la ley, quién es el que está realmente ejecutando Claro. lo que se decida, pero del otro lado no dejas de ser cómplice por un montón de cosas, entonces también creo que desenmarañar eso y sobre todo lo que se pueda aprender de eso para poder descifrar posibles futuros perfiles de ese estilo, creo que es lo más importante, pero por lo que están contando creo que sí, hay No, una cuestión de tremendo. las dos caras de la misma moneda. Una historia que empezaba en el 72 y terminó en el 95 porque pasó todo esto. O sea, que andás a ver lo que pude haber quedado en el camino con algo que se desliza ahí en la docuserie. Pero en Sí, fin, sí. es cuestión de ponerle estrellitas. A ver, yo me estiro hasta 4, pero hay algo que no sé por qué me quedo en 3 de mi lado, porque cierta formalismo, hay como mucha estructura dentro, muy british en este sentido de como organizado, estructurado, formal, parece más un docu de investigación que otra cosa. Y hay algo que me un poquito, pero si alguien me convence con solo poner estrellas, yo me tiro a 4, tranquilo. Voy para las 4 estrellas. Yo estoy con 4 firmes, así Listo. que... ¿Listo? Sí, sí. 4, listo, Sí, no hay sí. problema. ¿Vos, Gustavo, decís 3? Pero queda 4. Yo dije que era tibio acá en este Falta caso. ver ahí el Y otro bueno. kiosquero. Yo por lo que dijeron voy por 4, pero no lo vi. Premios Hielo. Y puede ser, dentro de lo que es falopa de este año, viene bien encaminado. Así que 4 estrellitas entonces para Fred and Rose West, A British Horror Story. No lo dije en británico, obviamente, porque para eso supongo que la tenemos a Lara, ¿no? ¿En brasileño cómo sería? Una historia británica. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos con Hielo. Nada más que agregar, señor juez.